pudines que estaban ricos. Bien, entonces, continuamos pues. Acuérdense que estamos en todo lo que están haciendo por ahí se está escuchando, tienen el micrófono encendido. Bien, entonces el problema dice, ¿verdad? Yo tengo que BC y AD son paralelos. Entonces, básicamente, yo tengo un trapecio, ¿verdad? Sería el trapecio ABCD. Yo también sé de que AD, que es esta base, y CD, que es este lado, no paralelo, AD es el doble. Más, yo tendría que el lado, eh, o perdón, el ángulo CBD, que sería este ángulo, es congruente con el ángulo BDC, que sería este ángulo. Entonces, esos dos ángulos son congruentes. Yo tengo que calcular el ángulo X, que en la figura está marcado como este ángulo. Si la figura te marca que este ángulo es X. Entonces, ¿cómo hago ese problema? Lo que tendría que hacer es uso de las propiedades que miramos antes. Nosotros ya miramos propiedades de, recuerda, de trapecio, propiedades de paralelogramo, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago sería, primeramente, con la información de ángulos que me dan en la figura, yo marco pues, lados que yo sé que son congruentes. Por ejemplo, este lado, el lado CD, tiene que ser congruente con el lado BC. ¿Eso por qué? Porque es que los ángulos son congruentes, ¿no? En B y en D, en el triángulo BCD. Quiere decir de que el triángulo BCD isósceles. Entonces, el lado BC y el lado CD son congruentes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, o sea, como vos tenés esta relación de que AD igual a 2 veces CD, entonces no es tan loco pensar en el punto medio de AD. Suponte que tienes el punto medio de AD, digamos que sea F. Entonces, AM, ¿a quién es congruente? Si M es punto medio, sería congruente a MD, ¿verdad? Estos dos congruentes. Pero, como AD es 2 veces CD, quiere decir de que la mitad de AD, o sea, AM o MD, van a ser congruentes a CD. ¿De acuerdo? Quiere decir, ¿verdad? Sí. BM, perdón, DM, DC, CD, CB y AM, todos son congruentes. Ok, ¿y esa información para qué me va a servir? A ver, profe, no entiendo cómo obtuvo que BC es congruente con CD. Ok, entonces vamos escribiendo por acá. Primeramente, ¿cómo, verdad? El ángulo CBD es congruente con el ángulo CDB por dato del problema, ¿verdad? Por el problema. Entonces, el triángulo BCD es isósceles. Y de ahí sale que BC es igual a CD. Ya miren, ahora, ¿cómo? Si yo considero, si M es punto medio de AD, entonces va a resultar, ¿verdad?, de que AM es igual a MD. AM igual a MD. Pero AD básicamente es AD es básicamente AM más MD. O sea, si yo voy del punto A a D, la distancia, sería la distancia de AM más la distancia de MAD. Y de ahí sale, ¿verdad? Pues como AM y MD son iguales, entonces sale que AD es 2 veces AM. Pero como también es 2 veces CD,
Entonces, AM es igual a CD. Y de ahí sale de que el segmento AM, el segmento MD, CD y BC, todos son congruentes. Ahora sí. Ok, entonces hay una cosa más que hay que hacer y el problema ya queda resuelto. Sí, 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 es verdad, es verdad. Ujú. ¿Qué tendría que hacer por acá? Recuerda que yo quiero calcular este ángulo. El ángulo D. Pero necesito saber cuánto mide ese ángulo en grados. Ujú. ¿Alguna idea de qué hay que hacer por ahí? Sí, entonces, lo que hay que hacer sería unir, o sea, solamente es trazar un segmento, ¿verdad? O sea, entiendo de que no puedan ver bien, pero es por el reflejo de la pizarra, posiblemente. Entonces, resulta de que este segmento, BM, el que soluciona el problema. ¿Debido a qué, verdad? El cuadrilátero BCDIM es un cuadrilátero especial. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Ah, un trapecio. Recto. Así es. Ah, perdón, ¿cómo? Un trapecio. No, no, no. El BCDM. Ah, un paralelogramo. Así es, un paralelogramo. ¿Por qué es paralelogramo? Porque al ser AD paralelo a BC, MD es paralelo a BC. Ok, y este paralelo. Perfecto. Y también BC y MD son iguales. BC y MD son iguales. Así es. Entonces, ¿por qué va a ser paralelogramo si no hay todavía dos pares de lados congruentes? Perdón, no hay dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, ya tengo este par, pero este par es paralelo. Pues resulta que, pues sí es paralelo, resulta, ¿no? Entonces vamos a ver por qué eso ocurre en una propiedad, básicamente. O sea, vos tenés dos lados paralelos, pero aparte congruentes. Eso hace, ¿verdad? De que los otros dos lados, que son CD y BM, sean congruentes también. Eso es lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, ¿verdad? Vamos a probar eso posteriormente. Pero fíjate que si el cuadrilátero BCDM es paralelogramo, entonces CD es el lado opuesto a BM, entonces quiere decir que este lado es congruente a CD. Pero como ya todos estos eran congruentes, ¿recuerdan? Entonces quiere decir de que M, la distancia de M a los puntos A, B y D es la misma. Quiere decir de que M es circuncentro de este triángulo. Y si el circuncentro está sobre uno de los lados, quiere decir
que ese triángulo es rectángulo. Esa es una propiedad de un triángulo rectángulo. Es la Pero, propiedad. pero aún no entiendo que por qué M es un circuncentro. Porque la distancia de M a los tres vértices es la misma. Quiere decir de que si yo agarro un compás, hago centro en M y yo con el radio igual a MD trazo un círculo, va a pasar por D, B y A. Por eso es circuncentro. Porque esa distancia es la misma. Ok, si un punto equidista de los tres vértices de un triángulo, ese punto es el circuncentro. Y entonces eso es lo que pasa en los triángulos que son rectángulos. El circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Debido a que M es el circuncentro del triángulo ABD, entonces el triángulo ABD es rectángulo. Quiere decir de que el ángulo el ángulo ABD, que es X, vale 90 grados. No, por así decirlo, y así termina el problema. Entonces vamos a ver, B, A mí se me quedó pegado. es No pude ver bien. paralelogramo. ¿No? Y como es paralelogramo, entonces va a resultar de que CD también va a ser congruente con BM, ¿verdad? Y entonces de ahí sale, ¿verdad? De que M es circuncentro del triángulo ABD. Y de ahí, de que el ángulo X mida 90 grados. Ok. Profe, a mí se me queda pegado.